De todas maneras, la presentación después tiene varias imágenes, así que, bueno, antes que nada agradecer a todas, a todos por la organización, que sé que es muy grande. Así que mi nombre es Noelia Verdún, soy de Argentina y quería compartirles un trabajo que se llama Cartografía Participativa Digital multimodal sobre materiales escolares para la enseñanza de la química, la biología y las ciencias sociales en la educación secundaria argentina. Este proyecto surge desde la Universidad Nacional de Río Negro en el marco de carreras de formación en línea de profesores y profesoras que están trabajando en las escuelas secundarias. Muchos de estos profesores no tienen formación de docentes, sino más bien son profesionales de distintas áreas, ¿sí? El proyecto también se sostuvo en el marco de un proyecto de investigación de extensión, ¿sí? Denominado ProETIC, Programa de Fortalecimiento Educativo en TIC, usualmente que se ofrece a la comunidad, a las escuelas, desde las universidades, y desde el grupo de trabajo CLACSO, Capitalismo Digital, políticas educativas y pedagogías críticas, ¿sí? Durante el año 2025. El proyecto básicamente intenta trabajar directamente con docentes, tiene dos etapas de creación y de trabajo. Una primera etapa es de creación de materiales escolares previo a la aparición de la inteligencia artificial generativa, digamos, como masiva, ¿no es cierto?, como popular. Este primer periodo fue en el año 2019 hasta eh, julio del 2022, ¿sí? Posteriormente aparece, por ejemplo, como se conoce el famoso chat GPT, pero hay otra etapa de producción de materiales escolares que gira en torno al periodo 2023 a julio del 2025, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era con un conjunto de docentes del año pasado y este año, ¿sí? Seguir construyendo una cartografía crítica en que compare dos periodos distintos. Uno donde no estaba tan presente la inteligencia artificial y otro donde empieza la inteligencia artificial a transversalizarse en muchas tecnologías. Antes de comentar la trastienda de este proyecto, decirles que la perspectiva tiene que ver con el enfoque de humanidades digitales y la tecnología educativa crítica del campo de la educación, ¿sí? Estos materiales digitales escolares son considerados para nosotros producciones culturales, con lo cual, desde las humanidades digitales, decimos que tienen que ser preservados, conservados, compartidos, curados de manera participativa y en su perspectiva material y también simbólica, ¿sí? Antes bien, para que más o menos se den cuenta del contexto más amplio de estos materiales escolares, en la Argentina rige a nivel nacional para la educación secundaria los NAP, núcleos de aprendizaje prioritarios, que adquieren un nivel de reapropiación cuando se encuadran en diseños curriculares provinciales, ¿sí? Estos diseños curriculares han tenido transformaciones en algunas provincias en los últimos 9 y 10 años, con lo cual habilitan la convergencia en ciertos conocimientos comunes, pero también con fuerte propósito de saberes en áreas disciplinares, con perspectivas pedagógicas y socioeducativas que tengan directa relación con las realidades sociales, las problemáticas de las comunidades en distintas escalas regionales, continentales, ¿no es cierto? Pero no irse ni invisibilizar lo local, ¿verdad? Lo territorial, la diversidad cultural y la interseccionalidad. Ante una impronta enciclopedista que caracterizó a la educación secundaria históricamente, ¿sí? Esta nueva transformación, vamos a decir, recupera, intenta
recuperar saberes teóricos entramados con saberes prácticos y en directa relación con problemáticas sociales, para contrarrestar esta mirada de la enseñanza universalista y del canon etnocéntrico, ¿sí? Por eso estamos hablando entonces desde una perspectiva pedagógica decolonial. Ahora bien, el avance comercial de la inteligencia artificial generativa o de los grandes modelos de lenguaje marcan un antes y un después en lo relativo a la producción, distribución y apropiación de información en Internet. Cuando una persona busca música en Internet, en YouTube, por ejemplo, encuentra largas listas de resultados con canales sintéticos. Cuando un docente busca una imagen en Internet, en estos motores de búsqueda, encuentra un sinfín de materiales artificiales en las primeras listas, en un sinfín de primeras listas. Cuando una persona intenta informarse en un buscador, se encuentra con sitios usualmente anónimos, con información artificial y sintética y breve. Existe entonces un informe, también como para documentar esta cuestión a nivel global, que demuestra que en el lapso de unos pocos meses durante el 2025, Internet ponderó en más de un 80% información y contenido sintético por sobre información y contenidos creados por seres humanos, ¿sí? Solo un 0,02% de esa información prevalece del norte global, pero el 0,02 provenía, digamos, funcionaba en ese total de contenidos desde América Latina, un 0,02. Los contenidos creados por los humanos van quedando en el fondo de las filas gracias a estos algoritmos automatizados de los buscadores comerciales hegemónicos. Y aún es un gran desafío con rapidez para que las comunidades virtuales y colectivas jerarquicen, contrarresten y revaloricen digitalmente los materiales, los archivos y en definitiva la memoria histórica. Pero ¿por qué doy este contexto, este panorama que es importante? Porque tiene que ver con los insumos de trabajo docente que usualmente utilizan cotidianamente, ¿sí? Además de otros que este taller de alfabetización digital crítica intentó empezar a interpelar y proponer. El impacto de los talleres en línea y presenciales sobre alfabetización digital crítica para docentes de la educación secundaria permitió la curaduría de materiales didácticos pensando estas nuevas tecnologías emergentes desde otro lugar. Y esto fue muy paradigmático para los docentes, porque repetían, ¿verdad?, en el año pasado y este año, de manera muy naturalizada, esta idea de sí, hay que crear pensamiento crítico a la hora de usarlas. Pero nosotros entonces interpelamos, ¿qué significa ese pensamiento crítico? Entonces, cuando avanzamos y profundizamos en esta problematización, nos dábamos cuenta que los docentes conocen poco, muchas veces, estas tecnologías, no solo respecto de cómo funcionan, de dónde vienen, sino también cómo crean la información y cómo crean el dato. Entonces fue preciso abordar desde un marco conceptual, metodológico, estas categorías que ustedes están viendo en esta diapositiva. Allí, con los docentes, discutíamos entonces ese dilema de la cual ellos no se habían dado cuenta, pero lo viven, el dilema de la autoridad epistémica, ¿no? De estas tecnologías que están tomando decisiones, que están delimitando un campo más restringido de opciones relativas a la creatividad, a otras formas de conocer, otras formas de hacer, otras formas de hacernos las preguntas, de plantearnos los problemas, etc. En ese sentido, ahí toma otro significado esto de que la IA no es neutral, que la repetían, pero no sabían en qué sentido no era neutral. Sí, bueno, es neutral, pero yo le coloco mi sentido, mi significado para usarla, pero desestimando que que no conocían el sesgo por automatización, que es ese sesgo, dirá Milagros Miseli, referido a le creo la confianza excesiva a estas tecnologías epistémicas por sobre la confianza o la credibilidad que pueden tener otras fuentes
otras personas, etcétera, ¿sí? El sesgo estadístico, que pondera un dato probabilísticamente creado por sobre otras variantes, ¿sí? El sesgo de clase, el sesgo racial lingüístico, preferentemente anglosajón, y el de género y el sesgo etnocéntrico. Allí ustedes verán bibliografía de América del Sur y de otros lugares. Una vez ya les voy a comentar y les voy a mostrar algunos materiales concretos, unos poquitos, pero nada, en principio fuimos por entornos open source para poder sistematizar y subir, compartir estos materiales escolares, que luego los docentes compartieron en sus comunidades escolares. Hay también una relación a poder relacionarlos con un repositorio universitario del cual trabaja este equipo, pero estamos, digamos, finalizando toda esa etapa para poder sistematizar mejor y poder resguardar esta materialidad digital, no sé, para poder escalarlo, ¿sí? De todas maneras, la artesanía, vamos a decir, intelectual, de que los docentes pudieran comprender esto y pudieran analizar materiales didácticos, ahora no se preocupen con este esquema, este cuadrito que yo lo voy a explicar, pero era muy importante que pudieran saber epistemológicamente de qué estábamos hablando para que tuviera efecto en la práctica. Entonces, no solamente se pudieron analizar materiales interdisciplinarios, ¿verdad? Sino también poner en juego todos esos sesgos que estaban antes y después de la inteligencia artificial. Pero bueno, ahora con la inteligencia artificial se generalizan y escalan mucho más rápido, ¿no? Entonces allí, estos forman parte de materiales escolares que en este caso unifican la biología con la historia argentina, ¿verdad? Y lo que fue el ADN, la genética y el índice de abuelidad que apareció y se creó después de la dictadura militar por parte de las abuelas de Plaza de Mayo para buscar personas desaparecidas. Esto fue en particular muy interesante para los docentes que podían hacer interdisciplina, que nunca habían podido creer que podían unir la historia con la biología, con las ciencias, ¿sí? Después tenemos aquí, estos son materiales concretos pequeños que luego se disponen en esa plataforma open source más grande, ¿sí? Tenemos aquí esta cuestión que les decía hace un rato, en vez de enseñar, por ejemplo, la tabla periódica con algunos elementos, lo que se hace es crear una situación problemática real, se usaron fuentes etnográficas, alternativas de la localidad, testimonios de personas que estaban siendo afectadas en su salud por el fracking en esas zonas petroleras, ¿sí? Eh, Fue una investigación didáctica muy interesante que sale por fuera de lo que es lo hegemónico y las formas teóricas de enseñar, digamos, ¿no? Abstractas. Aquí ustedes pueden ver ya un material que intenta, que tiene mucha trabajo con inteligencia artificial generativa. Se trabajó mucho la cuestión del género. Fíjense las imágenes de la inteligencia artificial respecto de, por ejemplo, el género, ¿no? Aquí en este caso la autoridad médica es un hombre, pero lo que yo les quería comentar, volviendo a la placa principal, era que se intentaba de alguna manera recrear esto. La agencia humana, la voz docente narrada en estos materiales didácticos por sobre la cuestión de la estandarización del lenguaje natural computarizado, por un lado, ¿sí? Los docentes tenían una forma narrada para escribir estos materiales didácticos, a la vez que oralizaban mediante podcast, ¿sí? Para sus estudiantes estas ideas también, orientaban. Después también tenemos
buscan una autonomía, estos materiales y toda la perspectiva buscan una autonomía, soberanía curricular y la recuperación de saberes locales, la articulación de lo teórico con las realidades, ante una estandarización y homogenización de la inteligencia artificial generativa. Y por otro lado, intenta sostener un trabajo docente colectivo y por comunidades, ¿sí? Por sobre aquel trabajo docente solitario e individualizado. Bueno, habría mucho por decir, pero me quedo aquí y muchas gracias. Después escucho preguntas. Gracias.